Me llamo Manuel y tengo 78 años. Dicen que a esta edad los recuerdos se vuelven como hojas secas. A veces el viento los levanta y vuelan brillando un instante, y luego caen otra vez al suelo. No sé si sea verdad, pero a mí los recuerdos me llegan con olor. El de la madera recién cortada, el del pan que horneaba Elena en las tardes, el del jabón azul con que lavábamos la ropa los sábados, el de la lluvia golpeando el tejado de zinc, mientras mi hija jugaba con una muñeca que yo mismo le fabriqué con retazos de tela. También me llega el olor de la casa que levanté con estas manos, ladrillo por ladrillo, como quien arma un refugio contra el frío del mundo. A esa casa le hablé tantas veces que todavía, cuando cierro los ojos, escucho su respuesta en el crujido de las tablas, en el susurro de las cortinas, en el abrir y cerrar de las ventanas de madera que barnizaba cada año, como si fueran las alas de un pájaro que necesitaba seguir volando. Elena se fue temprano, cuando nuestra hija, a quien llamamos Lucía, tenía 8 años. Se fue sin despedidas largas, con esa delicadeza suya hasta para morir. Todavía puedo ver su mano, buscando la mía en la cama del hospital, y su sonrisa cansada diciéndome que siguiera, que cuidara de la niña, que siguiera horneando pan los domingos, que no dejara de cantar bajito en la cocina, que la vida duele, pero vale. Yo asentí, y después de eso, me quedé con una casa a medio construir. Una niña con los ojos más vivos que he visto nunca, y un hueco en el pecho que aprendí a tapar con trabajo. Trabajé en todo lo que salió: albañil, ayudante de maestro, pintor, electricista de ocasión, cuidador de herramientas. Me salían callos sobre los callos, pero llegaba a la casa con una bolsa de pan aún tibio de la panadería de don Jacinto, y me sentaba en el piso con Lucía a contarle historias. Le contaba que la casa era un barco, y que nos llevaría siempre a puerto, que los ladrillos eran soldados que nos cuidaban, que el techo era un sombrero enorme que nos resguardaba del sol y de la lluvia. Cuando nos quedábamos sin plata, vendíamos empanadas los sábados. Cuando nos sobraba, comprábamos libros de segunda mano en el mercado, y yo leía en voz alta, arrastrando las R's, mientras la noche se iba acomodando en la sala y los grillos daban concierto en el patio. Lucía creció honesta, curiosa y con una risa que hacía eco en las paredes. Le enseñé a medir con metro y a usar la escuadra, le enseñé a colgar cuadros derechos y a lijar madera al favor de la veta. Aprendió también a rezar sin miedo y a decir gracias con la mirada. El día que cumplió 16 me pidió, con esa mezcla de ternura y empeño que tenía desde niña, que pusiéramos una repisa para sus cuadernos sobre la cama. Fuimos al aserradero de Don Roque, elegimos una tabla con nudos hermosos, la cepillamos juntos y la colgamos con soportes negros. Ella puso allí una planta y una fotografía de su madre sonriendo con el delantal manchado de harina. «Para que nos cuide», dijo, y yo, aunque no soy hombre de lágrimas fáciles, tuve que girar la cara para que no me viera los ojos brillando. Cuando consiguió su primer trabajo en una tienda de ropa, llegó a casa con una bolsa de colores y una alegría que no le cabía en el cuerpo. Me probó una camisa azul cielo que decía que daba perfecta con mi piel morena. Me reí. «Me vas a volver elegante», le dije. A la semana, con su primer sueldo completo, compró 2 sillas nuevas para la sala. «Para recibir a gente importante», dijo en broma. «¿Y quién sería importante?», pregunté. «Tú, papá», contestó con esa facilidad suya para arreglarme el alma en una frase. El tiempo, que se ensancha cuando uno sufre y corre cuando uno es feliz, pasó con prisa de domingo. Lucía conoció a Sergio, un muchacho de cabello bien peinado y zapatos siempre pulidos. Al principio lo recibí con educación, me daba la mano con fuerza medida y me decía «señor». A veces traía flores para mi hija, a veces traía un pan artesanal, como decía él, que yo mordía con cuidado porque me dejaba las encías temblando. No me gustaba su forma de mirar la casa, esa mirada que pesa y calcula, que mide el valor de las cosas por su precio y no por su historia. Pero me callé. No quise ser piedra en el camino de mi hija.
La felicidad de Lucía era para mí un sol que me calentaba los huesos. Se casaron sin mucha ceremonia, porque ella nunca fue de alardes. Pintamos la sala 2 días antes, colgamos una lámpara que Sergio eligió, demasiado moderna para mi gusto, pero lucía bien sobre la mesa, y los amigos brindaron con gaseosa y risas. Yo les di la bendición que me dieron mis padres, sencilla y sin recitar. Que en su casa siempre sobre pan y nunca falte risa. Que lo que se rompa se pueda reparar con paciencia. Que la cama sea santuario y no campo de batalla. Sergio me miró serio y dijo algo de responsabilidad, de planes, de inversiones. Lucía le apretó la mano y yo fui a la cocina a sacar más vasos. Al principio, todo fue amable. Me quedé con ellos, como había sido siempre, y les dejé la habitación que daba al patio, porque por la mañana entra el sol como una visita contenta. Yo ocupé mi dormitorio de siempre, el de la ventana al mango. Las noches eran de cena en familia, con la voz de mi hija contando cómo le había ido en el trabajo, y la de Sergio narrando estrategias de ventas. Hay que saber moverse, don Manuel, me decía, conectarse con la gente justa. Yo asentía sin aportar mucho, porque uno aprende que no hay peor grosería que opinar donde no lo llaman. Poco a poco, casi sin ruido, el aire cambió. Los domingos ya no me pedían que les hiciera café. Las plantas del patio, que siempre habían sido tímidas conmigo pero agradecidas con el agua, empezaron a secarse porque nadie las regaba cuando yo estaba fuera. En la cocina, los frascos con etiqueta, comino, orégano, canela, fueron desplazados por frascos sin nombre que Sergio compraba en el supermercado, porque salían más baratos al por mayor. En el comedor aparecieron revistas de decoración que hablaban de ambientes y tendencias, y yo veía cómo mis muebles, barnizados con paciencia en tardes infinitas, eran observados como piezas que no encajaban. Lucía me seguía besando la frente todas las noches, pero su beso iba viniendo con prisa, con ese apuro de quien tiene la cabeza en otro sitio. Una tarde escuché que Sergio decía por teléfono, con esa voz que usaba cuando quería impresionar: «Sí, la casa es nuestra. Está lista para vender en el segundo semestre. Zona en crecimiento, buena base». Sentí que me hervía la sangre. Esa casa no era mercancía ni ficha en tablero. Era nuestra memoria. Cuando colgó, me miró con esa sonrisa que nunca le alcanzaba a los ojos. «Negocios, don Manuel. Uno siempre tiene que estar listo para dar el salto». No le respondí. Fui al patio y me quedé un rato mirando el mango, que ya tenía frutas pequeñas colgando como lámparas verdes. Le hablé bajito. «Aguanta, compañero. Todavía nos queda sombra que dar». Las discusiones comenzaron como motas, esas que uno cree inofensivas hasta que se acumulan en los rincones. «Papá, deja de tender la ropa en el patio cuando viene gente. Papá, cierra la puerta de tu cuarto que el olor al alimento se queda en la sala. Papá, ¿puedes usar menos gas? La factura vino altísima». Yo trataba de complacer. Me movía como un gato para no hacer ruido. Aprendí a calentar agua en la tetera vieja y a lavar mis camisas de noche para que nadie las viera goteando. Pero toda concesión trae su hermano, el abuso, si no hay cariño sosteniendo. Aquella noche de viernes en que todo se quebró, Lucía y Sergio llegaron más tarde que de costumbre. Habían salido con amigos. Lo supe por la risa bulliciosa que traían y por el perfume caro que se quedó flotando en el aire. Yo estaba en la mesa, intentando arreglar una cerradura vieja que se había trabado. Lucía se sentó frente a mí, con los codos en la madera, y se quedó en silencio un rato largo, como quien busca el valor en el fondo del vaso. Sergio no se sentó. Caminó por la sala, miró mis herramientas como si fueran insectos, se detuvo junto a la repisa y acomodó una revista. «Tenemos que hablar», dijo mi hija, y en ese momento supe que la conversación venía ensayada. Lo dijo con palabras medidas, como aprendidas en una charla de motivación. Que ellos necesitaban su espacio, que era mejor para todos, que yo estaría más cómodo en un lugar especial para adultos mayores, donde habría actividades, atención, gente de mi edad.
Sergio agregó que incluso habían visto un sitio muy recomendable con jardines. Yo pregunté cuánto costaba. No te preocupes por eso ahora, dijo él, con condescendencia de quien presta una silla que no usa. Miré a mi hija. Su mirada estaba baja, sus manos entrelazadas, el anillo brillando sin alegría. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté. Tardó más de lo que deseaba en responder. Creo que es lo mejor, dijo al fin, en voz baja. Sentí un golpe seco en el pecho, como cuando el invierno nos agarra sin abrigo. No supe qué palabra sacar para que doliera menos. Fui al cuarto, saqué mi maleta de lona, la misma que me acompañó en tantas obras, y empecé a guardar ropa, el retrato de Elena, mis herramientas más leales, la caja de papeles donde dormían los documentos de la casa. Lucía apareció en la puerta. «Papá», dijo, pero no encontró el resto. La abracé. Era mi hija, la misma que se quedaba dormida con la boca entreabierta sobre mi hombro cuando volvía del colegio. «Cuídense», fue todo lo que pude decir. Dormí esa noche en el cuarto, en el que sería mi último sueño bajo ese techo como dueño y habitante. El mango se movía con el viento, hacía ese ruido que siempre quise creer que era su manera de decirme que ahí estaba. En la madrugada, me vestí, doblé la colcha, recorrí con los dedos el borde de la cama como quien se despide de un río que no volverá a cruzar, y salí. En la sala, Sergio roncaba en el sofá y Lucía estaba hecha un ovillo en la habitación. No quise despertarlos. Cerré la puerta con cuidado. El clic del picaporte fue un latigazo. Caminé hasta la esquina con la maleta arrastrando. El barrio amanecía con olor a pan. Me senté en la banca de la plaza, mirando a la gente que iba apurada a su trabajo. Nadie me miraba a mí. Nadie ve a los viejos sentados en las plazas. Somos parte del paisaje, como los árboles, como los perros que se estiran al sol. El enojo, cuando es viejo, no grita, tiembla. Cogí mis papeles, guardé mi impotencia junto a la foto de Elena y fui a ver a la doctora Andrade, una abogada recomendada por Hilario. Me recibió en un despacho pequeño, con olor a papel y a tinta. Le conté sin adornos, porque las flores solo sirven para los velorios y la verdad. Me pidió la escritura. La leyó con calma, subrayó un par de líneas con un lápiz. Me miró por encima de los lentes y dijo: «La casa sigue a su nombre. Ellos no pueden vender nada sin su firma. Y si alguien intenta forzar algo, aquí estamos». Respiré por primera vez en días. No era una victoria, era un salvavidas. Firmé un poder para que ella hiciera las gestiones y salí a la calle con una ligereza que, lo sé ahora, no era alegría, sino alivio. A la semana, Lucía vino a buscarme. Llegó a casa de Hilario con los ojos hinchados de no dormir o de llorar, no lo supe. Traía un pastel dentro de una caja, como si el azúcar pudiera lavar lo amargo. Me abrazó, y yo sentí el hueso de sus hombros bajo la blusa. «Papá», dijo, «necesitamos hablar». Hilario nos dejó solos en el patio. Lucía puso la caja sobre la mesa, pero no la abrió. «Papá, fue una tontería». Sergio se apresuró. «No sabíamos lo de las escrituras. Tú sabes que yo no soy así». No contesté. El silencio es un espejo. A veces devuelve una cara que uno no quiere ver. «Quieren que firmes», dijo al fin, bajando la voz. «Dicen que así podremos mudarnos a un apartamento más moderno, más seguro, con ascensor para ti, con parqueadero. Todo estaría a mi nombre, papá. No habría riesgos. Yo te cuidaría». Me reí por primera vez en semanas, y fue una risa corta, fea, como la tos. «Hija», dije, «no es el ascensor lo que me preocupa, es el piso». Me miró sin entender. «El piso que se pierde cuando uno cambia de suelo sin cambiar de corazón», expliqué torpemente. Abrió la caja y sacó el pastel, pero no lo probamos. «Vas a firmar, ¿verdad?», dijo casi en un susurro. «No», contesté, no con rabia, sino con una quietud que me sorprendió. «La casa no es un trofeo ni una ficha. Yo puedo irme a un cuarto alquilado, puedo morirme mañana, qué sé yo. Pero no voy a entregar lo único que me queda de la vida que construimos tu madre y yo, para que un hombre al que le gustan los catálogos decida si la pared del comedor sirve para un cuadro grande».
Lucía lloró sin hacer ruido. Ese llanto que siempre me deja sin herramientas. La abracé. No es castigo, le dije. Y era verdad. Es memoria. Se fue con el pastel intacto y una tristeza que no supe curar. Esa noche, Hilario me dijo que yo también debía dormir alguna vez. No se puede guardar al sol en un frasco, compadre, masculló. Y con esa sabiduría de rancho me dejó pensando hasta tarde. Sergio apareció 2 días después, no con pastel, sino con papeles. Venía con un hombre de corbata delgada que se presentó como asesor. Traían un contrato prellenado y la urgencia de quien siente que el tren le pasa por delante. Don Manuel, esto es lo mejor para todos, dijo el asesor con su lengua entrenada. Usted seguirá siendo usufructuario, tendrá garante de manutención y su hija, la titular, podrá optimizar. Levanté la mano. Tengo abogada, dije. Y tengo memoria. Si quieren hablar, será con ella, en su oficina, con café barato y sillas duras, como corresponde a las conversaciones de verdad. Sergio se enfureció, hizo ese gesto de mandíbula que le conocía y dijo algo de ingratitud. Lo dejé hablar. Cuando acabó, se fueron con el ruido de los tacones del asesor como metrónomo de su impaciencia. Con la doctora Andrade, preparamos el testamento. Yo no había hecho uno porque me parecía llamar a la muerte por su nombre, pero entendí que la muerte viene cuando quiere, con nombre o sin él, y que lo único que uno puede hacer es dejar la mesa en orden y el mantel limpio. Decidí que la casa sería para mi nieto, Martín, y que él no podría venderla antes de cumplir 25, y que antes de eso debía plantar un árbol en el patio y mantenerlo vivo. Condición ridícula, dirá alguno. No lo es. Un árbol obliga a quedarse, a regar, a esperar, a entender que las cosas no ocurren al ritmo del capricho. Dejé también un fondo pequeño para reparaciones, lo que guardé de años en sobres marrones bajo la ropa, y le pedí a Hilario que fuera testigo. Firmamos. La doctora Andrade me miró como se mira a un viejo soldado que cuelga el casco. Está en paz, dijo. No, respondí, pero estoy menos en guerra. Hubo semanas de silencio. En una de ellas, Martín vino a verme con una caja de cartón. «Abuelo», dijo, «te traje algo». Era la planta que Lucía había puesto un día sobre su repisa adolescente. Sobrevivía con terquedad en una maceta de plástico, con hojas nuevas peinándose el aire. «Mamá dice que ya no combina con la sala», explicó sin malicia. Sentí un golpe de ternura que casi me dobla. Le dije que la pondríamos cerca de la ventana para que saludara al sol cada mañana. Martín se quedó a dormir en el catre. Dijo que me acompañaba. Me contó de sus clases de música, del fútbol en el barrio, de un profesor que dice «malditos» cuando se equivoca pero que es buen tipo. Le pregunté por su madre. Me dijo que estaba triste y que se maquillaba mucho. Me quedé callado. Apreté su mano. A veces el amor es solo eso. Apretar una mano para que no se suelte. Un sábado cualquiera, Lucía volvió. No traía papeles ni pasteles. Traía una bolsa con ropa mía perfectamente doblada y una foto. Elena, joven, riéndose, harina en la nariz. La saqué del marco para limpiarla, dijo, como si necesitara una excusa. Se sentó. Hilario nos dejó solos de nuevo. Pasamos un rato sin decir palabra. Sergio se fue. Soltó al fin, como quien abre una ventana de golpe. No pregunté a dónde. Dice que sin la venta no hay cómo crecer, que yo no entiendo, que tú me llenaste de ideas viejas. Me dijo que le elegí a ti y no a él. No supe si era un reproche o un agradecimiento. Elegiste tu conciencia, dije, que suena pretencioso, pero era lo único que tenía a mano. No sé si tengo de eso, respondió con una sonrisa triste. Lo que sé es que no sé vivir sin ti regañándome por dejar la toalla en la silla. Nos reímos de cualquier cosa, porque la risa lava. Volvió a casa, a nuestra casa, con Martín, con menos muebles, con menos revistas, con más polvo y más ganas. No me preguntó si yo también volvía. No era necesario. Abrimos puertas que habían estado cerradas, dejamos entrar el aire,
Colgamos nuevamente la foto de Elena en la repisa de Lucía, ahora mujer, y nos sentamos a tomar café en tazas desparejas. Le conté lo del testamento. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Es justo», dijo. «¿Estás enojada?», pregunté. Negó con la cabeza. «No, estoy avergonzada, que es peor. Pero se me pasará cuando el mango dé frutos y hagamos jugo frío». El mango, como si nos oyera, dejó caer una hoja que aterrizó en la mesa como un aplauso discreto. Cuando uno regresa, nunca regresa al mismo sitio. La casa ya no era la misma, porque nosotros no lo éramos. Y sin embargo, había una música en ese volver. La tetera silbando, las risas de Martín, el sonido del agua en el patio, el olor de la tierra mojada. Volví a lijar marcos, a revisar enchufes, a engrasar bisagras. Lucía volvió a cantar despacio mientras barría. A veces se le quebraba la voz en una esquina, y entonces yo hacía un chiste malo para enderezarla. No sé de dónde salen los chistes malos de los viejos. Supongo que del mismo lugar donde guardamos los remedios para el resfriado y las historias que no contamos nunca. Sergio no volvió. Supe por la señora de la tienda que lo vieron con otra mujer en un café nuevo, de esos que sirven la leche como dibujo. No sentí ganas de juzgarlo. Cada quien bebe del vaso que puede. Lo único que deseé fue que el rencor no nos tomara la casa por dentro, que no se nos instalara entre los platos y los cojines. Una tarde de julio, el cielo cargado de tormenta, Martín salió al patio con una pala y un balde. «Abuelo», dijo, «quiero plantar mi árbol de una vez». Le pregunté qué quería plantar. Dijo que una guayaba, porque huelen a merienda. Fui al vivero con él. Compramos un arbolito flaco que parecía no sobreviviría a la primera ventisca. Cavamos juntos. Lucía nos miraba desde la puerta, con los brazos cruzados y la sonrisa floja. Plantamos la guayaba al lado del mango, no muy cerca para que no pelearan por la luz. Martín puso el primer balde de agua, con respeto de misa. Yo puse el segundo. Lucía, el tercero. El cielo se abrió y llovió como si nos bendijeran. «Esto es una señal», dijo Martín. Y yo, que no suelo creer en señales, le di la razón porque hay verdades que no necesitan abogados. Los meses después fueron un aprendizaje de humildad. Lucía consiguió un trabajo nuevo en una librería y volvía oliendo a papel y tinta. Yo me ofrecí para arreglar una estantería mal puesta y terminé con un contrato por horas. El señor que arregla todo. Me gustó que me llamaran señor por algo distinto a la edad. Martín empezó a tocar la guitarra mejor y llenaba la casa de acordes. La casa aprendió nuevas canciones y se le fueron las telarañas del techo por vergüenza. Un día de octubre, recibimos una carta sellada con firma notarial. Era de Sergio. Decía que tenía derecho a reclamar bienes gananciales, que su inversión emocional, sí, leyó usted bien, emocional, debía ser tenida en cuenta. La doctora Andrade vino, tomó café, leyó la carta con cejas fruncidas y dijo que había gente muy creativa en el ámbito de la tontería. «No se preocupen», añadió. «Lo importante está en orden». Guardé la carta en la caja donde guardo las cosas que no merecen el fuego, pero sí el olvido. Lucía no dijo nada. Solo salió al patio. Tocó el tronco del mango con los dedos y cerró los ojos como quien pide perdón al árbol por traer problemas humanos a su sombra. Pasé unos días en casa de Hilario, un amigo de oficio que me ofreció un catre en su cuarto y café amargo por las mañanas. Hilario es de pocas palabras, de esos hombres que saben escuchar sin preguntar. Me dejó trabajar en su patio arreglando una escalera de madera que amenazaba con romperle la cadera. De noche, cuando el mundo se calla y uno se oye por dentro, yo sacaba la caja de papeles, releía las escrituras, recordaba la conversación con el abogado de hace años. «No firme traspasos en vida, don Manuel. No se apure. Haga testamento si quiere, pero conserve la propiedad. La gente cambia cuando el papel cambia de manos». Yo no le hice caso por desconfianza, sino por prudencia. La prudencia me sostuvo cuando al tercer día supe, por voz de Margarita, la de la tienda, que Sergio estaba mostrando la casa
a un matrimonio joven. Fíjese, don Manuel, que yo misma vi a la señora midiendo la pared del comedor. Me dijo con una pena que le torcía la boca. He pensado mucho en lo que significa una casa. No es el techo, no son las paredes, no es el color de la sala. Una casa es el lugar donde uno puede ponerse triste sin pedir permiso, el sitio donde la silla sabe la forma del cuerpo y la almohada recuerda el peso de la cabeza. Una casa es también el lugar donde uno aprende a soltar, porque nada dura si uno lo aprieta demasiado. Yo apreté la casa por miedo a perderla y casi pierdo a mi hija. Aprendí tarde, pero a tiempo, que el ladrillo sirve para proteger, no para encerrar. A veces, al anochecer, Lucía se sienta conmigo en la puerta. Martín practica una canción en el cuarto. El barrio huele a sopa, a fritura, a perro mojado si ha llovido. La calle va poniéndose naranja. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, pregunta mi hija sin verme. Yo no respondo enseguida. Miro el cielo hasta que encuentro una estrella temprana. Tu madre era generosa con su orgullo, digo, y dura con su verdad. Creo que estaría contenta de vernos aquí, cansados pero juntos, pobres de revista, pero ricos de silla compartida. Lucía apoya la cabeza en mi hombro como cuando era niña. El mango deja caer algo, una hoja, un fruto pequeño, quién sabe. Y yo decido que ese sonido es un aplauso. No soy ingenuo. Sé que la vida da vueltas y a veces son círculos que marean. Sé que quizás mañana mis piernas no respondan, que quizás pasado mañana me olvide el nombre de la calle. Por eso dejé escrito todo como había que escribirlo, y por eso enseño a Martín a cambiar un toma, a medir con el metro, a oler la madera para saber si está viva. Le digo que cuando yo no esté, la casa no será un mausoleo, sino una estación, lugar de paso y de llegada, sitio para contar historias, banco para sentarse a pelar guayabas con sal. Le cuento también que las venganzas más inteligentes son las que no parecen venganzas. Cuidar el árbol, cuidar la casa, cuidar a la gente que te cuida. No sé si me entiende todo, pero asiente como si sí, y eso me basta. Hoy me levanté temprano, barrí el patio, puse a hervir el agua, serví café en 2 tazas y esperé a que Lucía bajara con los ojos hinchados de sueño y esa belleza suya que no tiene maquillaje. Puso la radio baja. Una canción antigua llenó el aire y por un instante volví a tener 20. Una mujer con harina en la nariz, una niña con muñeca rota, una casa en obra. Agradecí en silencio. Después miré la guayaba, todavía flaca pero testaruda. Miré el mango, viejo sabio que nos da sombra sin pedir nada. Miré mis manos, con sus venas y sus manchas, y dije despacio para mí, no nos vencieron. Si algún día alguien me preguntara cuál fue la justicia, diría que no fue el papel, ni la firma, ni el sello. La justicia fue que mi hija entendiera. La justicia fue que Martín plantara su árbol. La justicia fue que la casa dejara de ser una cosa para volver a ser un hogar. Y si tuviera que dejar una moraleja, porque a la gente le gustan, porque endulzan la experiencia y le ponen lazo, diría que uno no hereda paredes, sino formas de habitar. Que la riqueza no está en los metros cuadrados, sino en las sillas que se comparten, en los silencios que no pesan, en los regresos posibles, que a veces hay que irse para volver con la puerta abierta. Me llamo Manuel, tengo 78, y aprendí a perdonar sin olvidar. Cuando mis manos se cansan, me siento bajo el mango y cierro los ojos. Escucho a Elena riéndose en la cocina, a Lucía cantar por la casa, a Martín desafinar hasta que le sale bien. Escucho también mi propia respiración, que a estas alturas es música de fondo. Y pienso que la vida, con todas sus torpezas, supo traernos de vuelta. Que la casa, que yo creí que había perdido, me guardó mientras yo aprendía la lección. Que no hay venganza más útil que proteger el cariño de lo que lo hiere. Que, al final, un techo honesto, un árbol creciendo y 3 tazas sobre la mesa son todo el lujo que necesito. Esa noche, después de que la lluvia bendijo la guayaba y nos dejó el patio oliendo a tierra nueva, me acosté con un cuaderno en el regazo. No podía dormir. Abrí la tapa
y escribí con la letra grande que me enseñó el maestro Joaquín cuando era muchacho. Cuaderno del árbol. Debajo puse la fecha y una promesa. Mientras yo respire, este árbol no va a pasar sed. Nunca fui de diarios, pero sentí que debía dejar migas de pan para el futuro, por si a Martín un día le daba por caminar hacia atrás. A la mañana siguiente lo desperté temprano. Preparé chocolate espeso, pan tostado y mantequilla. Lucía se rió al vernos en bata. Pelos revueltos, los dos con bigotes de chocolate. Le dije a Martín que la casa se aprende recorriéndola. El piso cruje distinto en cada tramo, la luz se cuela mejor a ciertas horas por el zaguán, el viento empuja hacia adentro en agosto y sale en enero. Lo llevé al techo por la escalera de gato, con cuidado. El barrio se abrió como un mapa. Le hablé de los techos, el rojo de los vecinos, el aluminio del señor que siempre se queja de todo, la azotea donde una señora tiende flores de papel en diciembre. La ciudad es una orquesta, hijo, le dije. Hay que saber cuándo escuchar y cuándo callarse para que suene bonito. Esa semana comenzaron a llegar personas a la librería preguntando por el señor que arregla todo. Me dieron una mesa coja, unas letras de madera que necesitaban pegamento, un reloj detenido desde no sé cuándo. Yo llevaba a Martín conmigo a veces para que aprendiera. No arregle solo lo roto, le decía. Mira alrededor qué más respira raro. Arreglábamos un tornillo y terminábamos limpiando una bisagra. Cambiábamos un vidrio y dejábamos el marco barnizado. La señora del mostrador decía que nuestro trabajo olía a casa recién hervida. Yo me reía. Nunca supe qué significa exactamente, pero sí sé esa sensación. En el barrio, la gente empezó a saludarme con otro ánimo. Lo noté en los ojos. No era lástima, que es mirada que humilla. Era respeto. Me pedían consejo para cambiar una llave, me regalaban naranjas, me guardaban una silla en la esquina a la hora del atardecer. Los viejos tenemos un sitio en la sociedad, cuando la sociedad recuerda que también se envejece. Eso se olvida fácil cuando todo huele a nuevo. Un mediodía, mientras lijaba una puerta, llegó Sergio. No había anunciado su visita. Traía la camisa sin planchar, cosa rara en él, y ojeras como de haber discutido con el espejo. Pidió hablar conmigo a solas. Lucía, desde la cocina, apretó la taza con ambas manos. Yo asentí y salí al patio. Sergio se paró bajo el mango, miró al suelo un rato largo y soltó, sin preámbulo. Perdón. La palabra cayó pesada, torpe, pero limpia. Dijo que el orgullo le había nublado la vista, que veía la casa como una cifra, que su papá fue un hombre frío y él no sabía otra manera de querer que traduciendo todo en cuentas. Dijo que lo suyo con la otra mujer no había durado porque él no sabía durar con nada. Dijo que no quería nada, que no había venido por papeles ni por segundas oportunidades, que solo quería pedir perdón y que Martín supiera un día que su expadrastro también había sabido bajar la cabeza. Lo escuché. No soy sacerdote para absolver ni juez para condenar. Le dije que la casa estaba tranquila y que agradecía que no viniera a moverle los muebles a nuestra calma. Le ofrecí agua. La bebió como si volviera caminando por el desierto. Antes de irse, miró la guayaba. No le dé el sol directo todo el día, dijo. Se quema, aunque parezca dura. Me sorprendió saber eso de él. Las personas siempre guardan una sorpresa, incluso aquellas que uno prefiere tener lejos. A veces la sorpresa es una flor mínima en un patio sucio. Se fue sin mirar atrás. No he vuelto a verlo, pero dejó esa frase flotando y la guayaba, agradecida, creció más guapa en la sombra mañanera. El tiempo siguió moviéndose con su torpeza y su prisa. A Martín le invitaron a tocar en un acto del colegio. Practicó semanas enteras una canción difícil. La casa se llenó de notas que al principio tropezaban y luego aprendieron a caminar solas. La tarde del recital, yo me puse la camisa azul cielo que me regaló Lucía en la juventud, la que decía que me volvía más elegante. Me quedaba apretada, es cierto, pero los recuerdos no vienen con tallas. Nos sentamos en la tercera fila. Al salir, Martín buscó mi mirada. Eso hace la gente que ama. Busca la mirada que le sostiene el mundo.
Tocó con el corazón en las manos. Cuando terminó, lloró sin esconderse. Lo abracé. Le dije al oído lo que me hubiera gustado escuchar tantas veces en mi vida. Lo hiciste hermoso, aunque te equivocaras 2 veces en el puente. Se rió entre lágrimas. También escuchaste eso. Siempre, contesté. Hubo días malos, porque la vida no es cartel de feria. Una mañana desperté con la lengua de trapo. Las palabras no salían. Me asusté porque conocí hombres que entraron así a la niebla y no volvieron con los nombres. Lucía me llevó a la clínica corriendo. Martín, con los ojos muy abiertos, se montó atrás y me apretó la mano todo el camino. Fueron horas eternas de exámenes. Luces blancas demasiado blancas, enfermeras con prisa. La doctora dijo que era un susto y una advertencia. Presión alta, estrés, edad, reposo, pastillas, caminatas cortas. Esa noche, en la cama, miré el techo y le pedí a Elena que me hablara. No dijo nada, por supuesto, pero sentí su olor a pan. A veces uno no necesita respuesta, necesita compañía. A los 3 días salí al patio con un sombrero de paja y un vaso de agua. Caminé despacio, como si aprendiera de nuevo a pisar el mundo. La guayaba tenía hojas nuevas. El mango, con sus arrugas de sabio, dejaba caer sombras que parecían dedos largos acariciando la tierra. Me senté. Martín trajo una silla y se sentó a mi lado, sin decir palabra. Estuvimos así, respirando juntos, hasta que un pájaro escandaloso decidió darnos un concierto por su cuenta. Me reí. Creo que este pájaro me quiso curar, dije. Te curó el silencio, respondió Martín, que a veces tiene sentencias que me dejan sin medicina. El barrio intentó organizar una junta de mejoras y, como acostumbran las juntas, las primeras reuniones fueron promesas, cafés tibios y sillas de plástico. Fui a una, por cortesía, y terminé dibujando con tiza sobre el piso un plan de drenajes para que no se anegaran las esquinas cuando llueve. No sé si me escogieron presidente o fontanero, pero al mes teníamos zanjas, tubos y una pendiente bien hecha que le robó lagunas a los charcos. Me cansé, por supuesto, pero dormir con cansancio útil es dormir 2 veces. La gente agradeció como se agradece lo que no se ve, dejando de quejarse. Eso es mejor que un diploma, se lo juro. Una tarde encontré a Lucía ordenando la caja de fotos. Había puesto una montaña en la mesa. Me senté a su lado. Miramos fotografías como quien atraviesa veredas viejas. En una, Elena sostiene a Lucía recién nacida. En otra, yo pinto la pared con más pintura en la cara que en el muro. En otra, un pedazo de la sala con la mesa coja que se cayó 3 veces y aún así fue altar de cumpleaños. Lucía me preguntó si alguna vez pensé en irme cuando ella era adolescente y me gritaba injusticias de adolescente. Sí, dije honesto, pero me quedé por la misma razón por la que se quedan los árboles, porque ya tenía raíces. Se me escapó la cursilería, pero no me importa. Con los años aprendí que decir cursilerías con verdad no mata a nadie. Un domingo en la mañana, tocan a la puerta. Era un hombre desconocido, de traje claro y sonrisa que no enseñaba dientes. Traía un portafolio y demasiadas palabras en la lengua. Era un comprador serio, dijo, interesado en oportunidades únicas del barrio. Había visto la casa desde afuera. Le encantaba el potencial, la esquina, la doble altura de la sala, la proximidad a un futuro centro comercial. Puedo pagar en efectivo, sin líos, con un plus por la originalidad del inmueble. Mientras hablaba, yo veía sus ojos recorrer la casa como quien desarma a un animal con el cuchillo. Lo dejé terminar. Le ofrecí un vaso de agua. Le pregunté si alguna vez había esperado la lluvia con un árbol recién plantado. Me miró sin entender. Le dije que esta casa no estaba en venta. Insistió con cifras, con promesas de comodidad, con palabras como relocalización, despreocupación, fluidez. Le respondí con las mías: pan, sombra, guitarra, memoria. No cerramos ningún trato. Cuando se fue, la casa respiró, y nosotros con ella. A veces hay que decir que no para que lo que amas no se te vaya por error. La doctora Andrade,
Vino a visitarnos por gusto y por chequeo de papeles. Me trajo una carpeta con el testamento registrado, unas anotaciones claras para que Lucía supiera dónde acudir si yo me volvía polvo, y una carta que escribí para que se abriera el día que eso pasara. Me pidió permiso para leerla en vida. Dijo que las cartas post-mortem no curan lo que se puede curar en caliente. Acepté. La carta decía poco y mucho, que la casa era de Martín, pero también era de todos si todos la cuidaban, que no quería que se quedara muda, que si un día alguien la vendía porque debía, se llevaran con ellos el mango, aunque fuera en semillas, y la guayaba, aunque fuera en maceta, que el amor no necesitaba paredes, pero las paredes se alegraban cuando el amor las habita. Terminaba con una anécdota. El día que Elena y yo colgamos la primera cortina, nos quedó chueca. Y nos reímos tanto de lo mal que quedó, que fue la cortina más hermosa del mundo. La doctora la cerró con cuidado. Ábranla de nuevo cuando toque, dijo. De momento, cópienla en el cuerpo. Hay tardes en que los recuerdos me muerden, no por lo que sufrí, sino por lo que pude haber hecho distinto. Uno aprende tarde a decir no te vayas, sin orgullo. Le dije a Lucía que me perdonara por haber callado tanto cuando veía luces rojas encenderse en su matrimonio. Creí que querías que me mantuviera al margen, confesé. Ella me abrazó. Te necesitaba cerca, no encima, dijo. Las palabras, cuando llegan tarde, aún sirven. Hacen de puente para los que vienen detrás. Martín escuchaba desde la puerta. Lo llamamos, porque las conversaciones importantes no se deben dejar en la rendija. Pasó un año. La guayaba, contra pronóstico, dio su primer fruto, pequeño, tímido, con olor a merienda como quería Martín. Lo partimos en 3, a cuchillo sin ceremonia, con sal y con cuidado. Supo a infancia que no tuve y a infancia que volví a tener. El mango estuvo más generoso que nunca. En diciembre hicimos tajadas y jugos, regalamos bolsas a los vecinos, colgamos algunas a madurar en la cocina. Lucía y Martín improvisaron una feria en el patio. Degustación Manuel, le pusieron, y yo hice de jurado torpe. Dijimos que la guayaba había ganado por debut y el mango por trayectoria. El barrio se transformó un poco. La junta de mejoras encontró ritmo. La esquina dejó de inundarse. Plantamos en línea 4 árboles nuevos con niños que rieron ensuciándose las manos. Yo fui a cada riego, incluso los días de sol perezoso. A los viejos, cuando les das una tarea, les regresas el pulso. Un señor se quejó, porque prefería una tienda a un árbol. Le propuse abrir una tienda debajo de un árbol. Nos reímos. Un día quizá ocurra. Volví a trabajar un tiempo en la librería, y luego me pasé a la carpintería del barrio, un taller que olía a serrín y a radio viejo. Enseñé a unos muchachos a leer la madera por las vetas, a no apurar la lija, a usar mascarilla aunque les diera calor. Les conté que la paciencia se aprende en la madera mejor que en los sermones. Algunos se me quedaron, otros se fueron. A cada uno le dije que, si terminaban una mesa con orgullo, ya sabían algo fundamental de la vida. Sentar a alguien en lo que hiciste es un acto de amor. Un día recibimos una invitación del colegio de Martín. Querían hacer un video sobre historias del barrio, y a algún profesor se le ocurrió que nuestra casa tenía una buena. Vinieron con cámaras, luces que asustan y preguntas. Yo hablé lo justo. Lucía contó más. Martín, entre risas, dijo que heredaría una casa y un árbol, y que lo primero pesaba menos que lo segundo. Cuando apagaron las luces, nos quedamos con un silencio poco común. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Lucía, señalando las cámaras guardándose. Vivirlo, respondí. No ponerlo en una repisa, gastarlo. Hubo un último episodio con papeles. Un primo lejano de Elena, que nunca apareció en velorio ni en cumpleaños, vino con aires de abogado y papel amarillento a decir que la casa tenía una deuda de familia. La doctora Andrade le contestó con un documento impecable, que parecía un golpe de karate sin tocar. El primo se fue mascando su propia ambición. Me dolió esa visita más que las de Sergio. La sangre mal llevada es como agua estancada. Huele mal incluso cuando brilla. Con el tiempo me cansé más rápido.
Empecé a olvidar llaves, a buscar lentes que estaban sobre mi nariz. Lucía se desesperaba un poco, y luego aprendió a reír. Martín me enseñó a usar la alarma del teléfono para recordarme pastillas. Cuando no podía dormir, leíamos juntos. Le conté otra vez historias que ya había oído y me las festejó como nuevas. Los nietos son así. Te sostienen la dignidad sin hacer ruido. Una noche soñé con Elena. No fue de esos sueños que uno inventa para sentirse mejor. Fue de los que se imponen con olor y textura. Estábamos en la cocina, ella con harina en la nariz, yo con pintura en los dedos. Me miró y dijo, ya. Esa palabra, nada más. Como quien apaga el horno en el punto exacto. Me desperté con el corazón acelerado y una paz que no sabía dónde guardar. Salí al patio. El cielo estaba despejado. La guayaba y el mango dibujaban sombras sobre el suelo, y yo sentí que la casa respiraba conmigo, acompasada. Al día siguiente decidí escribir otra carta, esta vez para Martín, pero para abrir en vida. Le conté cosas que no se enseñan en la escuela. Cómo pedir disculpas sin añadir pero. Cómo decir no sin culpa. Cómo escoger un buen martillo. Cómo distinguir una amistad de una compañía. Le escribí una lista de verbos que sostienen una casa. Barrer, escuchar, apagar, regar, perdonar. Le dibujé la casa con líneas torcidas y le marqué con cruces los lugares donde alguna vez lloramos de risa. Le pedí que, cuando yo no esté, recibiera gente con hambre, aunque fuera con pan y café, porque la generosidad no se mide en menús. La doblé y se la di. La leyó con calma. Me abrazó sin decir palabra. Lucía nos tomó una foto que quedó borrosa de tanto temblor de emoción. Quise también reconciliarme con alguna gente con la que quedé mal por tonteras. Fui a ver a don Jacinto, con quien discuto de fútbol desde hace 40 años, y le llevé una bolsa de mangos. Discutimos de fútbol y nos reímos. Fui a la tienda de Margarita y le agradecí por haberme contado aquella vez que Sergio enseñaba la casa. Lloró un poco. Le dije que no hiciera drama. Me dio caramelos de menta. Volví con los bolsillos dulces. Cuando cumplí 79, Lucía me hizo un pequeño festejo. Vinieron Hilario, la doctora Andrade, unos vecinos, 2 muchachos del taller. Martín tocó la guitarra. Yo apagué una vela única, no por tacañería, sino porque me dio la gana, y pedí un deseo que no diré. Los deseos, como las semillas, no prosperan si uno los exhibe antes de tiempo. Brindamos con jugo de mango. Alguien hizo un brindis que hablaba de justicia poética. Yo pensé que la justicia poética no existe. Lo que existe es la insistencia, el trabajo paciente, las manos que sostienen, la gente que vuelve. Esa noche, al recoger, Lucía me miró. ¿Ves que no hacía falta vender? Dijo, medio en broma, medio en verdad. ¿Ves que la casa se vende sola? Respondí, señalando las risas que aún colgaban de las cortinas. Se rió. Yo también. No sé cuánto más me queda. Lo digo sin tragedia. He aprendido a despedirme en cuotas. Hoy de un mueble que ya no cargo, mañana de una escalera que ya no subo, pasado de un nombre que se me escapa. He aprendido también a recibir lo nuevo. Una planta que no conocía. Una palabra que usa Martín que me hace gracia. Una canción que se me pega aunque no entienda la mitad. La vida, al final, es una casa en obra que uno nunca termina. Me gusta que así sea. Si se acabara del todo, ¿qué haríamos con las manos? Recorro con la mirada lo que fuimos. Un hombre que quiso convertir su duelo en pared y techo. Una niña que creció sin permiso para la ingratitud aunque lo intentó y aprendió. Un muchacho que hereda menos ladrillos que hábitos. Pienso en Sergio con una paz rara. Tal vez haya tenido que irse para que nosotros aprendiéramos a quedarnos. Tal vez él también aprenda algo mirando un árbol en otra parte. No lo sé. No me toca. Si usted llegó hasta aquí, quizás esperaba una venganza más espectacular. No la hay. La casa no se vendió, la casa se defendió, la hija no se convirtió en villana eterna. La hija volvió. El yerno no fue un monstruo. Fue un hombre perdido que supo decir perdón tarde, que es otra forma de temprano. El nieto no se volvió rico por herencia.
se volvió responsable por tarea, y yo, que me creí despojado, me descubrí guardado, no por las paredes, sino por la gente que esa casa supo cobijar. Esta mañana, antes de escribir estas líneas, Martín, con esa solemnidad que solo los adolescentes encuentran para lo importante, me trajo una guayaba perfecta, recién caída, y me dijo: «Abuelo, esto sabe a promesa cumplida». Masticamos despacio. La casa olía a fruta y a café. Afuera, el barrio se despertaba con su ruido de siempre. Adentro, nos miramos como se mira la gente que entiende sin explicarse. Y entonces, supe que la historia que quisiste que contara no terminaba en una firma ni en una puerta cerrándose. Termina, si es que termina, en una mano que riega, en una silla compartida, en una puerta que abre de par en par a la hora del viento, y en un hombre viejo que, por fin, aprendió a no irse.